Muy buenas tardes. Yo soy la doctora Beatriz Domínguez. Le voy a estar dando la clase de primeros auxilios. Estoy reemplazando a la doctora Carla Orlando. Como que, a ver, creo que nadie no está participando. Entonces voy a iniciar mis clases en donde ustedes después pueden ir mirando, ¿verdad? Porque este queda grabado. Entonces después, cuando estén disponibles, ustedes pueden ir viendo la clase. ¿Está bien? Entonces, en el día de hoy vamos a estar hablando sobre alergias. ¿De qué son las alergias? La alergia es una reacción del sistema inmunológico humano, por donde el ser humano es hipersensible a este tipo de alergias. O sea, las alergias son causadas por algún tipo de sensibilidad del ser humano, ya sea puede ser de polvos, algún tipo de ácaros, de algún tipo de fármacos, en donde vamos a estar hablando de cada una de ellas para que puedan ir analizando y viendo de cómo funciona todo esto. Como que la materia es primeros auxilios. El paciente cuando tiene algún tipo de alergias, ya sea una alergia de leve a moderado a grave, hay personas que tienen alergias muy graves, que es la patología llamada de asma. Esa patología, por ejemplo, es cuando obstruye la vía aérea del paciente, ocurre lo que es una vasoconstricción de la vía aérea, en donde los bronquios están construidas, ocurre lo que es la vasoconstricción, se cierra el paso del aire del paciente. Entonces, como que la materia es primeros auxilios, tenemos que analizar de cómo nosotros, sí, ahora mismo que no son aún médicos, de cómo ustedes le van a tratar a este paciente en el local que ocurre el accidente en el sentido que el paciente está expuesta con algún tipo de alergeno, en dónde y cómo ustedes lo van a prevenir a que se agrave esa situación. O antes, ¿qué van a realizar antes de derivar a ese paciente en algún puesto de salud? ¿Sí? En síntesis, ya le estoy resumiendo de cómo vamos a estar y de qué vamos a estar hablando. ¿Sí? Bueno, según el origen del alergeno, se distingue en los siguientes tipos. Están las alergias a alimentos, distintos a la intolerancia a ciertos tipos de alimentos. Luego están las alergias al polvo o algún tipo de... Después están las picaduras de algún tipo de insectos, alergia a los animales, principalmente a los animales muy peludos, alergia a los metales, algún tipo de metales, o también alergia a algún tipo de medicamentos. Lo más frecuente son los medicamentos
como la penicilina, que son los antibióticos de amplio espectro. Luego están también el tipo de AINES, que sería la dipirona, de personas que tienen alergia a la dipirona, y algún tipo de alimentaciones, de polvo, así como ya le estuve citando, ¿verdad? Después están los posibles alergenos, son muy numerosos y podemos tener contacto a través de diversos medios. En el aire se encuentra algún tipo de alergeno, ¿verdad? Está, por ejemplo, el polvo, eh, los hongos. Hongos están por las paredes de la casa. Serían los mohos, ¿verdad? Llamados mohos, cuando la pared está muy humedecida, tienen lo que es, se encuentran los hongos allí. Y después están los animales domésticos en especial, y están los ácaros que se encuentran en nuestro dormitorio, en donde están las ropas, que serían los roperos. Todo eso se encuentran cerca de nosotros. Entonces, y luego están los alimentos. Están los alimentos derivados de pescados, de aguas saladas. Están los pescados, están los mariscos, algún tipo de salmones, ¿sí? Un ratito, un ratito. ¿Qué más? Me voy a estar mudando de lugar porque como que ya estamos hablando de animales domésticos, tengo algunos animales que son muy barullentos. Bueno, continuamos entonces. Discúlpenme por la molestia, ¿sí? Bueno, como que estábamos hablando de los alimentos, ya les cité algunos tipos de alimentos. Después está también algunos tipos de frutas, verduras y algún tipo de derivados de la leche, que son los chocolates, todo lo que es lácteos. Después están los fármacos, así como ya les estuve hablando. Le estoy resumiendo, como que el contenido es muy extenso. Vamos a ir resumiendo de todo lo que es la parte de alergias y lo más importante para que ustedes conozcan. Después están las alergias. La respuesta del sistema inmune generalizado produce la liberación de anticuerpos llamados IgE. La sucesiva exposición al mismo alergeno produce la liberación de mediadores químicos, en particular la histamina, que producirá algunos síntomas típicos de la reacción alérgica. Aunque la primera exposición puede producir solo una reacción leve, las exposiciones repetitivas y pueden llevar a reacciones mucho más graves, dependiendo de cómo ese paciente va evolucionando a ese alergeno, ¿sí? Proceso de la alergia. El sistema inmune reacciona equivocadamente cuando la sustancia entra en el organismo. ¿Cuáles son las vías de entrada del organismo? Está la nariz, la boca y los ojos, en donde ocasiona lo que es el lagrimeo, la inflamación de los ojos, que dan en colores rojos, enrojecidas. La nariz empezamos a estornudar bastante, y la boca, algunos que otros llegan a respirar por las bocas. ¿Por qué? Porque los bronquios están obstruidas, ¿sí? Según la reacción del sistema inmune, las alergias se producen o se clasifican en 4 tipos. Está el tipo 1, que es la anafilácticas inmediatas, las citotóxicas, la 3 es por complejo inmune, el 4 son retardadas. Vamos a estar hablando de cada una de ellas. Las inmediatas son las más comunes,
se desarrolla en pocos minutos luego de la exposición al alergeno. Puede generar respuestas inflamatorias con dificultad respiratoria. Puede estar limitadas a una pequeña área del cuerpo o pueden afectar todo el cuerpo. Luego están los citotóxicos, son las producidas por anticuerpos IgG, IgM, que son los antígenos que van en donde ellos se desarrollan para luchar contra estos tipos de alérgenos, que son células sobre las células sanguíneas o sobre los tejidos. Suele desencadenarse durante transfusiones de sangre incompatibles. Entonces, los citotóxicos son producidas cuando tenemos algún tipo de trasplantes, ya sea de órganos, o cuando estamos siendo transfundidos con sangres no compatibles al nuestro, ¿sí? De por ahí se equivoca el tipo de sangre, colocan otro tipo de sangre ocasiona lo que es el citotóxicas, en donde no es compatible con el nuestro. Luego están las alergias por complejos inmunes. Van involucradas antígenos, anticuerpos y complementos del sistema de proteínas. El alergeno queda atrapado en la membrana basal de los vasos sanguíneos donde induce la respuesta inflamatoria local. Por ejemplo, produciendo una erupción de la piel, a menudo en conjunción ya sea con hemorragias en donde daña la piel y ocasiona lo que es el comezón, porque todo este tipo de alergia tiene mucho comezón, pica mucho la piel. Luego están las retardadas. Las retardadas se suelen manifestarse después de 12 a 72 horas de que estemos en contacto con un alergeno. Las bacterias intracelulares se desencadenan con este tipo de respuesta inmunitaria en donde ocasiona una inflamación. Suele presentarse en rechazo de trasplante, alergia de contacto y alergias de algún tipo de fármacos. Muchas reacciones alérgicas son leves, moderadas y graves, así como ya les cité. Los síntomas más comunes de las leves son ronchas, picazón y sarpullidos. Puede ocasionar también congestión nasal, ojos rojos y con muchas secreciones que serían las lágrimas. Aquí está lo que es de cómo se produce la alergia. Primeramente con el contacto con el alergeno y después tiene todos sus procesos en donde ya estuvimos hablando. Ustedes pueden ir mirando y haciendo sus resúmenes para llegar a una buena interpretación de este contenido. Luego está la crisis alérgica. Puede estar acompañada por rinitis alérgica, inflamaciones de los labios, de los párpados. Puede también ocasionar mareo, que sería vértigos, náusea, vómitos, palpitaciones. Ocurre palpitaciones por el susto, foco o enrojecimiento de la cara, inflamación en la glotis, sensación de cuerpo extraño o presión en la garganta, dificultad para tragar, ocasiona mucho prurito o comezón, hasta puede llegar a una urticaria o broncoespasmo, una sensación de ahogo, puede ocasionar tos, silbido en el pecho, cambios en la voz, en donde uno simplemente se escucha desde lejos, se escucha de cómo ellos al respirar tienen ese ruido, esa dificultad de entrada y salida del aire de los pulmones. Los pacientes que tienen mayor riesgo de presentar anafilaxias son aquellos con una historia previa de asma o de una enfermedad cardiovascular. Asma sería la enfermedad crónica de las alergias y es ocasionada por algún tipo de alergenos, como ya estuvimos hablando. ¿Qué hacer mientras llega la ayuda médica? Como que nuestra materia son primeros auxilios. Hay un proceso de cómo nosotros le vamos a auxiliar al paciente
no siendo médico, o no estando en un puesto de salud, o no estando cerca, por lo menos. Entonces, cuando estamos, por ejemplo, en la calle, llega un paciente con dificultad respiratoria. Primeramente, lo que vas a hacer al paciente es tranquilizarlo. ¿Por qué? Porque ese paciente va a estar muy agitado, va a estar desesperado. Buenas tardes. Hola, ¿me estás viendo? Hola. Hola, buenas tardes. ¿Me estás escuchando? Hola, yo te estoy viendo. Hola, ¿me estás escuchando? Voy a seguir con mi clase. Olá, Hola, ¿qué tal? olá, boa tarde. Buenas tardes. ¿Me escuchas? Hace rato que Tá ya, cortando um pouco. hace Tá, rato que ya estaba iniciando mi clase, ya estoy por terminar y otra vez. Como que nadie nos estaba conectando, entonces yo ya empecé de directo. tá cortando muito, professora, eu não estou entendendo. Ah, ya. Yo ya estaba iniciando ya mis clases. Sim, mais ninguém entrou até agora? Nadie, solo vos. Ah, tá. Mas eles estão sabendo dessa aula, professora? Sí, porque estamos dando nuestra clase en nuestro horario normal. Ah, sim. Uhum. Pero a mí me estaba comentando la delegada del curso de Sim. que estaban con dificultades para que puedan conectarse, que por eso no se estaban conectando los alumnos. Ah, certo. A internet para cá, professora, eu moro em Sanga, é muito ruim. Ah, ya entiendo, sí, entiendo. É, Por nem, eso yo, nem sempre. Ah, por eso yo doy mi clase directo y cualquier sim. duda o cualquier alguna inquietud o lo que sea, ustedes pueden conversar con ella y ella me acerca a mí y nosotros podemos aclarar las dudas sin problemas. Sim. Como que ustedes no están pudiendo conectarse, entonces yo les grabo la clase, doy mi clase normal, en donde ustedes después van a ir mirando. De por ahí, si tienen alguna duda, ustedes me envían mensaje y yo le respondo sin problemas. Sim. É, as aulas a senhora só coloca na plataforma depois ou a senhora pode mandar pelo WhatsApp? Yo coloco en la plataforma y si de por ahí tiene algún inconveniente de no poder descargar, me pasan su correo que yo le vuelvo a pasar las clases. Ah, sim. Le podés, Eu não consigo abrir a plataforma porque eu não tenho o notebook, só tenho o celular. ah, E ya aí entiendo. não. Entonces yo les paso nomás por correo a Sim, la compañera de usted, que sería la delegada del curso, le paso a ella y ella le vuelve a pasar a cada uno de ustedes. sim, graças. ¿Está bien? Tá bem. Ok, entonces el contenido de hoy sería las alergias. Yo ya estoy por la mitad del contenido, entonces podés ir escuchando. ¿Está bien? Voy siguiendo mi clase.
Sí, ¿Me escuchás? escutei, professor. Entonces voy siguiendo mis clases, cualquier duda me puede interrumpir nomás, ¿sí? Ahora mismo, por ejemplo, yo estaba hablando sobre el proceso de cómo nosotros le podemos auxiliar a algún paciente que está con una reacción alérgica. Puede que este paciente esté ocasionando algún signo y síntomas por la calle, por ejemplo, ¿verdad? Como saben, está la patología que se llama asma. Asma es una alergia. Puede que sea una asma leve, moderado o crónico, porque también tiene sus etapas. Entonces, este paciente, yo les doy nomás un ejemplo de un paciente con asma en donde estuvo en contacto con un alergeno que sería un animal doméstico muy peludo. Ese paciente estuvo en contacto con ese animal, entonces yo le voy a citar a usted el procedimiento de cómo le van a ayudar a este paciente, porque qué son los primeros pasos a llegar a hacer con este paciente antes de llevarlo al hospital, ¿sí? Primeramente, colocar a la persona en posición cómoda, tumbarlo al paciente, ponerlo bien cómodo, acostarlo con las piernas elevadas para así aumentar el flujo sanguíneo al corazón. Esta en posición es aconsejable de por ahí si el paciente llega a tener vómitos o dificultad para respirar. Siempre se le tiene que colocar al paciente acostado y con la posición mirándole hacia el lado izquierdo, ¿sí? Porque si el paciente llega a vomitar y si le pones recto, ese paciente puede ahogarse con su vómito. Entonces siempre se le coloca en la parte izquierda, acostado hacia la izquierda o derecha, ¿sí? Para evitar esos tipos de trastornos. Luego está, si la persona está inconsciente, debe colocarse tumbado de lado, ya sea izquierdo o derecho al paciente. Las mujeres embarazadas deben colocarse del lado izquierdo para evitar la compresión de la vena cava por el útero gestante. Entonces, todos estos cuidados debemos de tener. Como ya les dije, el paciente hay que tranquilizarlo primeramente y después realizar estos tipos de procesos para para llevarle vivo al paciente al centro de salud. ¿Sí? Estos serían los pasos de primeros auxilios al paciente. Luego está, en un entorno médico se administrará, esto ya es ya en el hospital. Los procesos hospitalares ustedes pueden ir solo leyendo, ir conociendo. ¿Por qué? Porque la materia no es enfocado a eso, ¿sí? Sino es enfocado en la parte de primeros auxilios, de cómo vos vas a reaccionar primeramente al paciente, ¿sí? Sería no con medios hospitalares, por ejemplo, con algún tipo de medicamento. Después está cómo actuar ante una crisis alérgica. Como ya estuve hablando, estos son los procesos que ya estuve explicándoles a ustedes, en donde ustedes pueden ir leyendo, analizando, ¿sí? Y esto sería en caso de picadura de insecto. Nunca aplicar algún material orgánico. En este caso, la picadura del insecto o alguna... El más común sería una avispa, ¿verdad? Siempre primeramente le vas a colocar una compresa con hielo. Lo frío ocurre como un antiinflamatorio. Entonces, eso primeramente le vas a colocar al paciente. No se, no hay que
¿cómo se dice en portugués? Rascar la picadura. Porque puede ocasionar algún tipo de infección. Entonces no se toca la parte localizada en donde ocurrió lo que es la picadura. Lavar la zona de la picadura con agua y jabón. Dirigirse al centro de salud para asegurarse que la persona no desencadene una reacción alérgica. Si de por ahí el insecto estuvo y dejó sus huellas, eso sí se puede retirar, lavar con agua y jabón el local. Después están las acciones que hay que evitar. No suponer que con cualquier inyección para alergias que la persona haya recibido brindará protección completa. Entonces, no se le coloca ningún tipo de inyectable al paciente. No elevar la cabeza de la persona si está teniendo problemas para respirar. Siempre colocarlo de costado, ya sea derecho o izquierdo. No darle nada a la persona por la boca. No quieras darle agua, por ejemplo, a la persona. ¿Por qué? Porque esa persona está con dificultad respiratoria, ella está respirando por la boca y al introducir algún líquido le vas a interrumpir. No usar epinefrina inyectable, esas son contraindicaciones en el momento. ¿Cómo prevenir las alergias? Evite desencadenas tales como alimentos, medicamentos, todo lo que son tipos alergenos, como ya estuvimos hablando. Si tiene antecedentes de reacciones alérgicas graves, lleve consigo los medicamentos de emergencia. El paciente con algún tipo de alergia debe tener cerca el medicamento antialérgico para que se le pueda medicar en el momento a ese paciente y prevenir algún tipo de trastornos mucho más agresivos. Tener en cuenta el cambio estacional. Hay personas que tienen alergia al clima. A un cambio de clima brusco es mortal para personas alérgicas. Luego estar vacunación específica contra los alergenos en las personas alérgicas. Entonces no se coloca ningún tipo, o sea, hay algunos tipos de vacunaciones que se coloca a esos pacientes, pero no todos son eficaces. Entonces, siempre este paciente tiene que consultar para que pueda llegar a un buen tratamiento. Visitar a un alergólogo, que sería médicos especialistas. Nosotros llamamos ¿cómo era? Alergistas, no alergólogos. En este caso, en Paraguay son alergistas. Entonces, los pacientes deben consultar con este médico para que uno luego para saber de qué tiene alergia, para llegar a un buen diagnóstico, ¿sí? Después se realiza el test. Hay el test que se realiza para llegar a un buen diagnóstico a este paciente. Primeramente se llega a un buen diagnóstico para saber de qué tiene alergia, porque como sabemos hay pacientes que tienen alergias de alimentos, de cambio de clima, de medicamentos y alergenos que son de animales, de insectos. Entonces, para llegar a un buen diagnóstico se realiza este test. Aquí se habla de algunos tipos de insectos que llegan a ocasionar alergias a estos pacientes. Para que no sea muy largo nuestras clases, entonces le dejo a ustedes que me lean estos contenidos, que hagan sus resúmenes. Este trabajo les dejo para que ustedes lleguen a diferenciar de un insecto de otro tipo de insectos, de cómo se manifiesta por cada paciente. ¿Está bien? Cualquier cosa pueden comunicarse conmigo para que podamos hacer o realizar nuestras diferencias. Como que nuestro contenido es muy largo y no debemos de grabar muy extensamente
nuestro trabajo. Cualquier duda se me pueden acercar. ¿Está bien? ¿Me estás escuchando, Antonio? Sim, professora, estou ouvindo. ¿Sí? ¿Pudiste entender la clase? Es muy sencillo. Não, não compreendi, cortou, professor. ¿Cómo? Não compreendi o que a senhora falou. Ah, ya. Les pregunté si pudiste comprender la clase, aunque por lo menos ya llegaste a la mitad de la clase. Pero después puedes ir escuchando nuevamente y cualquier duda me pueden ir preguntando. Sim, não, eu entendi, professora. Entendi sim. ¿Sí? Como que el contenido es muy extenso, entonces le estoy haciendo un resumen, ¿sí? Del contenido. Ahora culminamos. Les dejo una tarea para que ustedes me hagan la diferencia de las alergias de cada insecto. Tá Sim, bom? para fazer um resumo, né? Fazer um resumo y fazer su diferencia de cada una de ellas. Y después me pueden ir pasando. Ustedes le pasan a la líder y la líder me pasa a mí. ¿Tá bom? Sim. Aham. Ah, mas a senhora vai passar para a líder, né? Esse conteúdo? Sí, le voy a pasar. Ah, tá bom então, professora. ¿Está bien? Cualquier duda, Está bem. le pueden ir preguntando a ella que ella me acerca sus dudas. ¿Está bien? Tá bem. Doutor, o ¿Alguien trabalho vai más? ser enviar como? ¿Cómo? Por correo. Ah, certo. ¿Tá bom? Aí a líder tem seu e-mail? Ella tiene mi contacto. Ella me puede enviar mensaje y le paso mi correo y ella me pasa su correo también para acercarle el trabajo, o sea, la clase. ¿Está bien? Tá bom, então. Ajá, porque hay personas que no pueden ir accediendo a la plataforma, entonces le puedo acercar por correo también. ¿Está bien? Tá bom, então. Ok. Cualquier duda solo me avisan, ¿ok? Tá bom, professora. ¿Tá bom? Graças. No hay nada. Por hoy ya culminamos, ¿tá bom? Tá bom. Boa tarde para a senhora. Igualmente.